Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Hoy estoy súper emocionado porque vamos a hablar de algo que estoy seguro, a muchos de ustedes les interesa muchísimo, el amor. Específicamente vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la telenovela turca Halil İbrahim y Esra Turkoglu, y bueno, el título ya lo dice todo, Halil İbrahim revela el secreto del amor a Esra Turkoglu. Prepárense porque esto promete ser jugoso. Para los que no estén familiarizados, Halil İbrahim y Esra Turkoglu se ha convertido en un fenómeno, no solo en Turquía, sino también en muchos países de habla hispana. La química entre los actores, los giros de la trama, los dramas, las pasiones, todo contribuye a que esta serie sea tan adictiva. Y lo que más nos gusta a todos es ver cómo el amor se desarrolla entre los protagonistas, ¿verdad? Bueno, en este vídeo vamos a analizar una escena específica donde, según mi punto de vista, Halil İbrahim, o más bien, su personaje, revela algo que podríamos considerar un secreto sobre cómo amar. ¿Están listos para descubrirlo? Yo sí. Así que antes de que nos adentremos en el tema, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos hablando de sus temas favoritos, desde telenovelas turcas hasta consejos de belleza y estilo de vida. No se lo pierdan. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos a lo bueno. Bien, para empezar contextualicemos un poco la escena a la que me refiero. Si mal no recuerdo, esta ocurre en el capítulo, bueno, no les voy a dar la cifra exacta porque quiero que ustedes mismos recuerden o, si no la han visto, la descubran. Pero digamos que es una escena clave en el desarrollo de la relación entre Halil İbrahim y Esra Turkoglu. Están en un momento de tensión. Están en un momento de vulnerabilidad. Hay secretos, hay mentiras, hay dolor, pero también hay algo más. Hay una conexión innegable, una chispa que salta a la vista. En esta escena, Halil İbrahim, a través de su personaje, pronuncia unas palabras que para mí son la clave de todo. No son palabras grandilocuentes, no son frases sacadas de un libro de poesía. Son palabras simples, directas, pero cargadas de una profundidad emocional impresionante. En esencia, él le está revelando a Esra, y por extensión a nosotros, cómo se siente el amor verdadero, cómo se manifiesta en sus acciones y sobre todo, cómo se debe proteger. Lo que Halil İbrahim expresa, en mi interpretación, es que el amor no es solo sentir mariposas en el estómago. No es solo la emoción inicial de la atracción. El secreto, lo que él revela, es que el amor es cuidado. Es preocuparse por el bienestar del otro, es estar ahí en los momentos difíciles, es proteger a la persona amada de todo mal. Es ser un refugio, un apoyo, un confidente. Y aquí viene lo más interesante, ¿cómo lo demuestra? No con palabras bonitas. Lo demuestra con gestos, con miradas, con el tono de su voz. Se preocupa por sus miedos, por sus inseguridades. La escucha sin juzgarla, la apoya en sus decisiones, incluso cuando no está de acuerdo. Y sobre todo, la protege incluso a costa de su propio bienestar. Esa es la clave, amigos, el sacrificio. El amor verdadero implica un grado de sacrificio, de poner al otro por delante de uno mismo. Ahora, quiero hacer una pausa aquí y reflexionar sobre algo importante. Esta escena, y lo que Halil İbrahim comunica, no es una fantasía romántica y realista. Es una lección de vida. Es una lección sobre cómo construir una relación sólida y duradera. El secreto del amor, como él lo revela, no es encontrar a la persona perfecta. Es encontrar a alguien con quien puedas ser imperfecto y sentirte amado de todas formas. Es importante destacar también que en este contexto, el secreto del amor que Halil İbrahim comparte no es exclusivo de la relación romántica. Podría aplicarse perfectamente a la amistad, a la familia, a cualquier vínculo que se base en el cariño y la preocupación mutua. El principio fundamental es el mismo, el cuidado, el apoyo, la protección. Ahora analicemos un poco más a fondo las palabras que pronuncia. No voy a citarlas textualmente porque, como les dije, quiero que ustedes mismos revivan el momento. Pero sí les puedo asegurar que son palabras que van directas al corazón. Son palabras que nos recuerdan lo que realmente importa en una relación, la conexión emocional, la empatía, el respeto. En la escena, Halil İbrahim también aborda la importancia de la comunicación.
No se puede amar a alguien sin hablar, sin expresar lo que sientes, sin compartir tus miedos y tus alegrías. La comunicación es la base de cualquier relación, y es crucial para construir la confianza y la intimidad. Es algo que en las telenovelas turcas a veces se olvida, pero que en esta escena se resalta con gran acierto. Además, la escena nos muestra que el amor no siempre es fácil. Hay obstáculos, hay problemas, hay momentos de duda. Pero lo importante es cómo enfrentas esos desafíos. ¿Te rindes? ¿Te alejas? ¿O luchas por la relación? La respuesta de Halil İbrahim en esta escena es clara: lucha. Lucha por el amor, lucha por la persona que amas. Y aquí llegamos a otro punto clave: la vulnerabilidad. El secreto del amor también reside en la capacidad de mostrarse vulnerable, de quitarse las máscaras y revelar tus verdaderos sentimientos. Es arriesgado, sí, pero es la única manera de conectar realmente con otra persona. Halil İbrahim, en su interpretación, demuestra que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Han visto la escena? Si es así, cuéntenme en los comentarios qué sintieron ustedes al escuchar esas palabras. Me encanta leer sus opiniones. Y bueno, para concluir con esta parte, quiero hacer una pequeña reflexión final. Halil İbrahim revela el secreto del amor a Esla Turkoglu. En realidad, no es un secreto, ¿verdad? Es algo que todos sabemos en el fondo de nuestros corazones. Pero a veces necesitamos que alguien nos lo recuerde, que nos lo muestre, que nos lo diga. Y eso es lo que hace Halil İbrahim en esta escena. Nos recuerda la esencia del amor, el cuidado, la protección, la conexión emocional, la vulnerabilidad. En mi opinión, esta escena es una joya. Una joya que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo amamos y cómo queremos ser amados. Es una lección de vida disfrazada de telenovela. Y eso, amigos, es algo que me encanta. Hemos llegado al final del vídeo, pero antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado. Hemos analizado la escena clave donde Halil İbrahim, a través de su personaje, revela el secreto del amor. Ese secreto para mí es el cuidado, la protección, la comunicación, la vulnerabilidad y el sacrificio. Hemos visto cómo estos elementos se manifiestan en la relación entre los personajes y cómo podemos aplicarlos a nuestras propias vidas. Recuerden que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una construcción constante que requiere esfuerzo y compromiso. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya servido de inspiración y que les haya hecho reflexionar. Me encanta compartir estas cosas con ustedes. Y ahora, como siempre, les pido que dejen sus comentarios abajo. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué opinan de la escena, si están de acuerdo con mi análisis. Me encanta leer sus comentarios y responderles. Y para terminar, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.